Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo señala que la mayoría de las personas que trabajan en plataformas digitales son menores de 35 años y tienen niveles académicos altos. Esta población enfrenta grandes desafíos para hacer efectivos sus derechos laborales. El día de hoy conversaremos con un asesor jurídico especializado en materia de trabajo. Él nos va a explicar cómo se configura la relación laboral, si son socios o trabajadores, o qué sucede si el repartidor se accidenta al realizar una entrega. Soy Verónica González. Comenzamos. Juan Carlos Texta Méndez, asesor jurídico especializado en materia de trabajo en la Delegación Hidalgo del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo te va, abogado? Bienvenido. ¿Qué tal, Verónica? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues aprovecharemos este espacio para dar algunos datos relacionados con trabajadores de plataformas digitales. Así es un tema muy interesante porque a veces la gente piensa que por no estar en ciertos esquemas laborales no puede hacer valer sus derechos. Así es que explícanos de entrada cuáles son los derechos laborales de estas personas. Bueno, los derechos laborales de las personas trabajadoras de plataformas digitales son como cualquier trabajador, tener derecho a vacaciones pagadas, días festivos, aguinaldo, reparto de utilidades, a reclamar prestaciones relacionadas con despidos injustificados. Son derechos que les corresponden. Realmente son derechos que establece la Ley Federal del Trabajo y también la Ley del Seguro Social. Sin embargo, como veremos un poquito más adelante, ahí hay un pequeño obstáculo que les impide disfrutarlos plenamente. Sí, justo eso, porque cuando hablas de todas estas prestaciones, yo me imagino, pues cuando firmas un contrato, incluso ahí vienen descritos cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus prestaciones, a qué tienes derecho. Pero, ¿qué ocurre en el caso de quienes trabajan en estas plataformas digitales? ¿Cómo se configura la relación laboral? Debido a la naturaleza muy especial de este tipo de relación laboral, surge una especie de, no confusión propiamente, sino de un catálogo que las empresas de plataformas establecen y llaman socios a los trabajadores cuando en realidad son trabajadores. Pero ¿qué configura la relación laboral? Como lo preguntabas hace un momento. La subordinación, ese es el elemento fundamental de la relación de trabajo. La prestación de un servicio bajo las órdenes de un patrón, en este caso la empresa, mediante el pago de un salario. Estos elementos están completamente satisfechos en esa relación jurídica, por lo tanto, sí es una relación laboral y sí son trabajadores. Aquí, paréntesis, aunque no hayan firmado, digamos, un contrato de manera formal en el que se especifican todos estos roles, de todas maneras se configura esta relación laboral en el caso de que quieran exigir alguna prestación. ¿Cómo se hace esto? Claro que se configura. De hecho, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 20 establece que la relación laboral se genera o se actualiza simplemente cuando se satisfacen esos dos elementos, subordinación y pago de un salario. No es necesario que exista un contrato por escrito para tener por satisfecho el elemento de la relación de trabajo. Es más, la ley laboral establece como sanción a cargo del patrón el hecho de que el contrato de trabajo sea por escrito, pero si no existe, eso no impide que la relación de trabajo se configure y genere todas las consecuencias que hemos estado comentando, las prestaciones de trabajo y los derechos a la seguridad social. Por lo tanto... Perdón que te interrumpa, ¿ahí el patrón o la empresa incurre en una irregularidad por no tener por escrito esos contratos o no importa? Sí es una irregularidad, pero la ley laboral la subsana estableciendo la presunción de la relación laboral. Si el contrato de trabajo no consta por escrito como debe ser, ello no impide que el trabajador pueda en un momento dado ejercer sus derechos porque es una responsabilidad del patrón. En este caso, los trabajadores de plataformas digitales
difícilmente pueden celebrar un contrato de trabajo. Exacto. Lo que tienen es un acceso a la plataforma y a trabajar. Porque muchas veces ni siquiera tienen contacto directo o formal físico con la empresa, ¿no? O sea, pues se conectan, llenan, ¿no? Exactamente, su ingreso a la plataforma es, de hecho, mediante la plataforma. Ellos solicitan ser admitidos como repartidores o como conductores y la plataforma les exige un número de requisitos, tener un vehículo propio, tener un seguro para daños y contar con ciertas características. Una vez que a juicio de la plataforma esos requisitos son satisfechos, los admite y les empieza a entregar órdenes de viaje u órdenes de entrega. En ese momento ya están trabajando, ya está ahí dada la relación, exacto, ¿no? Así es. La monetización se realiza a través de la plataforma también. El trabajador no recibe de manera directa digamos, el ingreso por el servicio prestado, sino que al final del día o de la semana, la empresa le hace una transferencia. Sin embargo, todos estos detalles no hacen más que reforzar el hecho de que la relación laboral existe. Que la empresa los quiera llamar socios, bueno, eso ya es justo esto, para cerrar esta parte de nuestra conversación, te iba a decir, entonces para que nos quede claro, ¿son socios o trabajadores? Son trabajadores, no son socios. Si fueran socios, ellos tendrían participación dentro de las acciones de la empresa. Y en este caso son conceptos totalmente opuestos. Eso es muy importante. Son trabajadores porque están al servicio del patrón y bajo sus órdenes. Ellos, por ejemplo, no pudieran en un momento dado negarse a entregar un servicio, a entregar un pedido. Porque si lo hacen son bloqueados de la plataforma y ya no les permiten ingresar y prácticamente se equiparan un despido. Por lo tanto, ellos deben obedecer las indicaciones de la empresa y estar sujetos a sus órdenes. Ahí se da esta relación como de patrón y trabajador. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando sobre este tema, ¿no? Los derechos laborales de los trabajadores en plataformas digitales. Vamos a la pausa. Antes, un dato interesante de la Organización Internacional del Trabajo. Fíjense, las plataformas digitales no ofrecen las mismas oportunidades de empleo para hombres y mujeres. Entérate en un minuto. Regresamos. Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo revela que hasta enero de 2021 existían 777 plataformas digitales de trabajo activas a nivel mundial. 383 se dedican al reparto, 283 al trabajo en línea, 106 a servicios de taxi y 5 ofrecen 2 servicios, de comercio y taxi. En la mayoría de los casos, los trabajadores que reciben un salario son contratados para crear, dar soporte técnico y mantener el funcionamiento de la plataforma. El resto del personal son autónomos. De acuerdo con el informe de la Organización Internacional del Trabajo, la mayor cantidad de plataformas digitales son micro y pequeñas empresas, ya que emplean de forma directa solo a 10 y 50 trabajadores respectivamente. Ya estamos de regreso conversando sobre derechos laborales y plataformas digitales. Ya comentábamos, abogado, pues cómo es que se va dando esta relación laboral que sí existe, ¿no? Que son trabajadores y no socios. Ahora explícanos qué sucede en casos, digamos, de accidentes. Hablemos como de la seguridad social, de todos los derechos que tenemos como trabajadores, pero en particular con estas personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el repartidor se accidenta al momento de realizar una entrega, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, son hechos que son de día a día. Para ellos son cuestiones que están expuestos a ello. Y desafortunadamente las relaciones jurídicas con las empresas son prácticamente de desligarse de cualquier situación que pueda surgir en ese sentido. Cuando ellos son contratados o son admitidos para poder llevar a cabo viajes o entregas, les exigen la contratación de un seguro de daños contra terceros para que ellos mismos puedan en un momento dado absorber. O sea, para que sea el mismo trabajador el que se haga cargo.
Sí, pague sus lesiones, pague su vehículo, pague el daño al tercero, etcétera, ¿no? A diferencia, abogado, de lo que ocurre cuando tú estás, digamos, contratado en otro tipo de empleos, donde, por ejemplo, el vehículo puede ser un vehículo oficial, ¿no? Tú te haces responsable, pero la empresa tiene el seguro para el auto, ¿no? Cubre lo que puede ocurrir, incluso tu propia seguridad, tu propia situación de salud. Claro, y es allí donde está la esencia de este problema, de esta situación, porque al no ser considerados como trabajadores por parte de las empresas, ellos no sienten la obligación de afiliarlos al Seguro Social como cualquier patrón y no pagan las cuotas patronales. Al no afiliarlos, pues ellos quedan totalmente exentos. Entonces, como vimos en el bloque anterior, sí son trabajadores, por lo tanto están con el derecho de ser afiliados al Seguro Social para que éste a su vez pueda asumir el costo de ya sea asistencia médica, rehabilitación o incluso una lesión que pueda dejarlo. ¿Ahí qué tendría que suceder, abogado, en el sentido de, pues, esta situación de estos trabajos en plataformas digitales es reciente, ¿no? Tiene algunos años, pero entonces no está legislado, ¿no? ¿Habría que legislar y poner todo eso? ¿O cómo se resolvería esta situación para que no queden como en el desamparo, ¿no? Y las empresas no puedan decir, pues, allá tú. Sí, en México y bueno, en Latinoamérica en sí, el trabajo de plataformas digitales es relativamente reciente, pero en ninguno de los países que conforman Latinoamérica hay una regulación específica. Aquí en México se reguló el teletrabajo, sin embargo es una característica distinta el trabajo que se hace en casa, pero ya hay una relación laboral previa. Entonces, el trabajo de plataformas digitales legalmente no existe establecido en la Ley Federal del Trabajo, pero ello no impide que podamos en un momento dado exigir el reconocimiento de esa relación laboral y las consecuencias que ello genera, entre ellas la inscripción obligatoria al régimen de seguridad social. En países de Europa esto ya es un hecho. Precisamente hay precedentes que ya reconocen como relación de trabajo las actividades entre Uber y sus socios. Bien. Entonces, es, digamos, un paso adelante, pero en aquellas latitudes. Aquí todavía no llegamos a ese todavía punto, pero por lo tenemos. pronto, si alguien se encuentra en una situación como esta, si está trabajando en una plataforma digital y tiene algún problema de estos, puede acudir con ustedes, ¿no? Claro que sí. De hecho, nosotros en el instituto, en todas las delegaciones del país, ya tenemos establecido un diseño de demanda en el que incluimos todo lo que, todos los derechos que le corresponden a un trabajador. Necesitamos plantearlo ante un tribunal laboral para que estos derechos que están allí se puedan aterrizar, se trasladen a la realidad y ellos, y ellas también, obviamente, puedan tener el disfrute de esos derechos, porque de lo contrario, podemos estar hablando aquí de lo que les corresponde y de lo que no, pero si no se canaliza a través de una demanda en un tribunal laboral y haya una condena que obliga al patrón a reconocer la relación laboral y los derechos que de ella deriven, pues entonces vamos a estar en ese punto de no aterrizarlo. Exacto. Es importante plantearlo y el instituto cuenta con asesores y asesoras especializados en ello. Y tenemos ya la estrategia lista. Simplemente necesitamos que se acerquen. Bien, pues ahí están apareciendo en la pantalla el teléfono de Defensatel. Ustedes pueden llamarlo, los servicios son gratuitos y pues a ejercer sus derechos laborales. Vamos a hacer una pausa y seguimos comentando sobre este tema. Antes de ir a la pausa, vamos a escuchar la opinión de estudiantes universitarios. A ellos les preguntamos si consideran que los trabajadores de plataformas digitales deben tener prestaciones laborales. Vamos a ver la opinión de los universitarios. Regresamos.
totalmente de acuerdo. Es justo que tengan prestaciones. Sin embargo, en la actualidad, lejos de ser considerados como trabajadores, de manera arbitraria se les denomina socios por sus patrones, evadiendo así estos últimos su responsabilidad patronal. Hay que recordar que son nuevas formas de llevar a cabo el servicio, más no nuevas actividades. Es por ello que nos presentamos a un cambio constante de la sociedad, a lo que también tiene que haber una constancia, cambio de derecho, una actualización del derecho. Entonces, por lo tanto, sí, digo que sí. Cada día muchas de esas personas que trabajan por medio de plataformas digitales, ya sea como repartidores de comida o como choferes, corren riesgos en los traslados para cumplir con sus comisiones, y muchos no cuentan con una protección social o seguros de vida. Es por eso que es importante, como algún otro trabajo, contar con sus derechos laborales. Toda persona que se dedica a cualquier oficio, comercio u otra actividad, siempre y cuando sea lícita y en términos de lo establecido por el numeral 5º constitucional, en ejercicio de esa libertad, independientemente del lugar en donde desempeñe su labor, siempre y cuando sea personal, remunerada y subordinada, debe contar con las mismas prestaciones, derechos y beneficios que cualquier trabajador. Sí, ya que como cualquier otro trabajador tienen derecho a tener prestaciones laborales en cualquier ámbito de trabajo. Claramente, establecida una vez la relación de trabajo, debe de haber prestaciones laborales conforme a la ley. El hecho de que sea una plataforma digital o una actividad diversa no enajena el hecho de que haya una relación laboral. Por lo tanto, siempre debe haber prestaciones laborales, no importa la índole o el tipo de trabajo que haya, incluso en una plataforma digital. Ya estamos en la parte final del programa de hoy. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de derechos laborales y plataformas digitales. Y ya veíamos, abogado, pues la opinión de los estudiantes universitarios. Y bueno, llama la atención porque curiosamente este sector de la población, pues muchos de ellos son los que están trabajando en estas plataformas digitales, ¿no? Sí, son la mayor parte estudiantes y personas con un promedio de edad de 30 años. Los que engrosan las filas de las empresas de plataformas digitales. Muchos lo toman como una opción de ingresos o un segundo empleo, por decirlo de alguna manera. Los estudiantes, por ejemplo, lo ocupan para poder solventar estudios con la intención de poder tener un empleo estable más adelante. Pero, por ejemplo, las personas de promedio de edad de 30 años lo ocupan como un segundo ingreso para complementar el que ya tienen, porque la crisis Exacto, y además difícil. Les proporciona esta flexibilidad de horario, ¿no? Sí, ese es uno de los puntos que las empresas utilizan para poder hacer atractiva la oferta. Ellos les dicen, tú vas a tener libertad de hacer tu trabajo en el tiempo que tú quieras, yo no te voy a exigir, no te voy a mandar, tú eres libre de hacerlo. Oye, abogado, pero ellos les dicen, no te voy a exigir, pero tampoco te voy a cumplir con estas prestaciones laborales, ¿no? Entonces, dinos, sí, es la otra cara de la moneda. Exacto. ¿Y cuáles son entonces los derechos en materia de seguridad social? ¿A qué tiene derecho un trabajador de una plataforma digital en este tema? En materia de seguridad social obligatoria, hay seguros. Está el seguro de vida, el seguro de enfermedades, accidentes, seguro de maternidad, seguro de invalidez, seguro de vida. O sea, todos estos seguros tratan o tienen la finalidad de proteger al trabajador cuando surgen eventualidades. Hablábamos hace un momento de accidentes de trabajo. Puede ser un accidente leve, pero hay otros donde pueden perder la vida o incluso tener una discapacidad permanente. Si no están asegurados, si no tienen ese beneficio, ellos asumen los costos de toda la contingencia, todo lo que sucede después. Y prácticamente se quedan sin trabajo, ¿no? Hay casos en los que se pueden quedar hasta sin trabajo. Un choque, pienso, ¿no? Los que utilizan automóvil para realizar este trabajo, un choque, no tengo para pagar el seguro o no tengo seguro, pues ya no tengo ni siquiera con qué seguir trabajando. No, queda en garantía el vehículo si es que queda en condiciones.
son una serie de circunstancias que generalmente los hacen perder todo. Y mencionabas... Y no es... No es así, no debe de ser así. Mencionabas el tema de la maternidad, las licencias de maternidad. ¿Cómo opera todo esto? Aunque como les comentaba, la mayoría son hombres los que trabajan en estas plataformas, pero sin duda también hemos visto mujeres. ¿Qué pasa en estas situaciones? Sí, hay mujeres, ya la igualdad sustantiva en todos los ámbitos pues ya está creciendo, ¿no? Se está estableciendo y eso es bueno. En el ámbito de trabajadores de plataformas digitales, la mujer pues siempre tiene como una especie de doble jornada, ¿no? Además de desempeñar su trabajo, tiene su cargo, o sea, el hogar, los hijos. ¿Qué pasa cuando una trabajadora se embaraza? Si carece de seguridad social, pues lo mismo que hemos comentado, asume los costos de su gestación, parto y lo demás. Es injusto porque siendo ellos trabajadores, se les niega el acceso a la seguridad social. Si ellos fueran inscritos obligatoriamente, como debe ser, ellas tuvieran derecho a la atención médica durante la gestación, para ella y para el bebé, y además deberían tener o tienen derecho a un descanso de 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. Entonces, la seguridad social... 3 meses son, ¿no? Los 3 meses que tienen, a los que tienen derecho todas las mujeres trabajadoras. Sí, exactamente. Y pues ellas, si no están aseguradas obligatoriamente por el patrón, llámese Uber, Didi, Rappi, cualquier plataforma. Todas ellas, pues desafortunadamente quedan fuera de ese esquema. Aprovecho la oportunidad para comentar un tema que surgió hace unos meses, donde el Seguro Social anunció que hizo convenio con ese tipo de empresas para el tema del aseguramiento de los trabajadores. Desgraciadamente fue un título nada más, porque el convenio que se creó no es más que una invitación que hacen las empresas a sus socios para que ellos vayan, contraten su seguro y ellos mismos lo paguen. El Seguro Social estableció un programa piloto. O sea, para que se puedan asegurar con el IMSS, pero finalmente las aportaciones las haga el propio trabajador. Sí, no, pues porque así no. Los consideran trabajadores independientes. Así que el propio instituto les pone ahí un freno y pues evidentemente no les da el beneficio que debería ser. Abogado, pues sin duda en este tema, un tema como en construcción, en todo lo que tiene que ver con la parte de regulación, pero pues muy grato saber que asesores jurídicos especializados en materia laboral que prestan sus servicios de manera gratuita están listos para apoyar a estas personas para que puedan hacer efectivos sus derechos laborales. Antes de irnos, al inicio del programa, yo les comentaba que el abogado estás en la delegación Hidalgo, pero yo sé que tú eres originario de Guerrero. Entonces me gustaría que nos recomendaras algún lugar, tus lugares culturales favoritos allá en Guerrero. Claro que sí, pues estamos aquí en Hidalgo, pero somos de Acapulco, Guerrero, y pues Acapulco tiene todo, ¿no? Los lugares recomendables desde mi perspectiva son Pie de la Cuesta, donde tienen unas puestas de sol inigualables. Obviamente las playas, todas las playas donde acudan pueden ser de disfrute para todo el mundo. El estado obviamente no solo es Acapulco, ¿verdad? Tenemos ciudades coloniales como Taxco. Hay otro puerto que es Guatanejo, donde tiene también playas muy bonitas. Y tenemos pues también áreas naturales en la parte serrana del norte del estado. Pero yo los invito mejor que vayan a Acapulco y disfruten de la playa y las puestas de sol. Bien, pues muchísimas gracias por la recomendación. Quédate con nosotros, abogado Juan Carlos Texta Méndez, y con el Auditorio de Justicia TV. Vamos a conocer la riqueza cultural de nuestro país. Soy Verónica González. Hasta la próxima. Les saludo desde el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través de la obra Pollera con Flores de Diego Rivera. Vamos a conocerla. Esta obra de 1938 plasma una representación de la vida cotidiana en nuestro país. Vemos a una mujer que lleva en las manos un opulento ramo de flores amarillas y, por supuesto, un ave que cuelga de cabeza. Con su rebozo azul, carga en la espalda una canasta donde pareciera traer más mercancías. Sus pies
parecen estar en movimiento como si estuviera dando largos pasos. En esta acuarela sobre papel, Diego Rivera hizo algo diferente. Retrató a la pollera de perfil. No podemos ver su cara, pero sí la mirada de Rivera sobre la realidad del México que le tocó vivir. Muchos de los retratos que pintó Diego Rivera son de personas de las cuales no conocemos sus nombres. Lo que sí sabemos es su oficio. Es una vendedora de pollos y flores. El interés del pintor no es la cara de la mujer, sino la ropa y los objetos que porta, que son los elementos que nos permiten conocerla. Es la mirada del artista respecto al folclore tradicional y su inquietud por mostrar la diversidad cultural de México. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra Pollera con Flores de Diego Rivera, un orgullo más de México.